Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia modulada a más de 30 estaciones, pues ya le decía yo, a través de El Heraldo Radio. Este contenido, además de escucharlo por la radio, lo puede escuchar también a través de todas las plataformas de podcast. Si está usted en el radio, véngase a las plataformas. En todos lados nos encuentra como Vive de las Rentas o Vive Rent. Igual en las redes sociales, síganos por favor como Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y bueno, le recuerdo a usted también que nos escucha, que este programa tiene por objeto darle todos los hacks, todos los tips, todos los métodos, toda la data, todo lo que hemos descubierto en estos años y seguimos descubriendo todos los días, además, para que usted a través de esta información pueda literalmente vivir de las rentas, hacer mejores negocios inmobiliarios. Y queridos Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, bueno, pues hoy también tenemos un invitado extraordinario, Jonathan Reyes, quien es contador de profesión y quien ya está viviendo de las rentas, quien ha logrado darle la vuelta a la tortilla, como decimos, y pues ha logrado quitarse los tabús y sobre todo empezar este camino hacia la libertad financiera. Entonces va a estar Jonathan Reyes compartiéndonos más adelante pues este testimonio, y hoy traemos un tema muy interesante que es cómo aprovechar el superpeso en las inversiones inmobiliarias. Y es que, pues hemos escuchado hablar del superpeso y el superpeso, y la verdad es que está muy fortachón el peso. Pues dicen los economistas, los analistas, los financieros y la data, que bueno, pues el peso ha estado muy fuerte, primero por el nearshoring, por supuesto por las políticas del Banco Central, por la estabilidad económica del país, que bueno, pues tiene que ver con todos los sectores. No hay más que crecimiento a pesar de pues toda la afectación que se dio durante la pandemia. La economía ha seguido creciendo y este 2024 sigue creciendo, seguirá creciendo más que en otras latitudes, más que en otros lugares del mundo, y pues es todo esto derivado, insisto, pues de la cercanía que tenemos con la primera economía del mundo, los Estados Unidos. Y bueno, pues el peso, además hay que decirlo también, pues sí que es cierto que el dólar ha sido el que se ha depreciado, también el euro ha tenido una depreciación, aunque no contundente, pero todo esto ayuda, y luego el peso fortalecido, pues bueno, las tasas de interés hacen que haya más inversionistas pues interesados en tener su dinero en pesos, porque obviamente hay mayor rentabilidad, etcétera. Pero bueno, esto de las tasas de interés, digo, la economía afortunadamente va a seguir, pero las tasas de interés y los hechos geopolíticos también, pues son impredecibles. Y este año es un año complejo porque tenemos elecciones en México. Ya estamos a menos de un mes de las elecciones para presidente de la República, y aunque al parecer esto no va a tener mucho impacto porque pues va a ser, ya sabemos quién va a ganar, ya sabemos prácticamente, digo, cualquiera de los partidos que gane, no hay nada nuevo, a eso me refiero, no es que ya sepamos quién va a ganar, me refiero a que, pues evidentemente, si ganara las dos opciones más fuertes, cualquiera, pues no habría muchos cambios en el país, y si acaso serían positivos. Entonces no creo que esto afecte mucho. Donde sí hay que poner el ojo es en las elecciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, sobre todo esta contienda entre Donald Trump y el presidente Biden. Pues hay que ver cómo va y cómo pudiera afectar el tipo de cambio, pero además, insisto, en toda la situación geopolítica, porque, pues claro, si la guerra, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Israel, sigue creciendo o escalando el conflicto, había un tema por ahí con Irán, y luego, claro, también el tema de la guerra en Ucrania, Rusia, pues todo eso sí que puede afectar o incidir sobre el tipo de cambio. Y la realidad es que pues el peso siempre ha sido una moneda débil. Desgraciadamente,
la historia nos ha dicho que el peso ha sido una moneda débil y este superpeso muy probablemente no vaya a durar toda la vida, muy probablemente no vaya a estar mucho más. Digo, yo espero que sí, los analistas ven que sí, si acaso habrá una depreciación pues del 1, del 5% por ahí, pero no se sabe. De manera que esto se puede aprovechar hoy porque hoy usted puede invertir en lugares como Estados Unidos con dólares o puede invertir en euros en Europa y comprar el euro muy barato. Yo justo estoy, como saben, queridos socios, Pablo Eduardo, aquí en España, estamos revisando las propiedades de Viverrent aquí en España y caramba, pues es increíble. Digo, no es que sea barato porque todo ha subido y la inflación, claro que ha tenido un impacto, pero yo, pues hace un par de años venía a España y me costaba 23 pesos cada euro. Tomarme una botella de agua o una comida, pues me costaba 23 pesos cada euro y hoy pues cuesta 18 y pico. Muy por debajo de esos 23, pues hagan cuentas ustedes prácticamente el 20 o incluso 25%, lo mismo los dólares. Y pues bueno, esto es una oportunidad increíble para invertir en euros o para invertir en dólares, porque caramba, usted hoy puede invertir y el riesgo, el mayor riesgo es que el peso se devalúe, pero es ahí donde hay que estar blindados y tener inversiones en una moneda mucho más estable como el euro, mucho más estable como el peso. Y caramba, pues es ahí donde se pueden hacer buenos negocios, porque imagínese usted si invierte con nosotros, por ejemplo, aquí en España, en Viverrent de España, que puede invertir en uno de nuestros edificios y vamos juntos con el negocio, vamos nosotros a duplicar por lo menos la rentabilidad de ese edificio, vamos a reformarlo, vamos a aumentarle el valor, no sé si un 20-30% por lo menos en un periodo de 18 o 24 meses. Y claro, más la rentabilidad, pues ya tiene usted una muy buena ecuación, una muy buena ganancia, pero si encima le ponemos el diferencial cambiario, que en este caso, pues está a favor, porque si usted invirtió hoy 1,000 euros, significan más o menos 18,000 pesos, y si dentro de 2 años el peso se evalúa y el euro vuelve a los 24, incluso decía que va a llegar a 25, imagínese usted a 25, pues 25,000 pesos, o sea, si le devuelven esos 1,000 euros, más 30% de rentabilidad, 1,300 euros, pero con el diferencial cambiario, hombre, usted ha hecho un gran negocio. Así es de que creo que ese es el momento ideal, gracias al superpeso. ¿Cómo lo ven Pablo Mateos, Eduardo Aguilera? Sí, el tema del superpeso pues ha dado mucho que hablar en los últimos 2 años. Como ya mencionaste, Luis, pues estas circunstancias de los tipos de cambio tan altos que ha habido en general en todos los países, pero como en México estaba ya alto, pues lo tuvieron que subir. Digo, estaba como al 4,5% las tasas del Banco de México bueno, durante la pandemia, un poquito antes de la pandemia, y subieron hasta el 11,5, como sabemos. Entonces esto hizo que, por un lado, acudiera mucho dinero internacional, dinero en dólares, en euros, en otras monedas a México, simplemente atraídos por esta alta tasa y por la certidumbre que ofrece los bonos y la deuda mexicana, que aunque tiene cierto riesgo, pues no es tan alto como otras economías en desarrollo. Eso por un lado. Y por otro, hubo más inversiones de empresas que a la hora de hacer sus cuentas en pesos, porque aunque se reporten en dólares, etcétera, de las grandes multinacionales, pues al final se gasta en pesos aquí y les rinde más. No, perdón, al revés. Entonces, hay inversiones que se han hecho, o dinero que se hubiera ido fuera que se quedó en México, a eso me refería. Y esto hace que cuando bajen un poco las tasas, pues ese dinero se va a volver a ir a otras monedas. Y ese es el riesgo, digamos, para invertir en otros países. Ahora es un buen momento para invertir en Pero otros es países. riesgo, pero es una oportunidad, ¿no, socios? Sí, claro, Porque claro. siento justo que es un momento de inflexión. Estamos como en ese momento donde el peso es más fuerte, pero con estos nuevos ajustes de la tasa de interés, pues creo que sería muy buena idea aprovechar el diferencial cambiario para invertir en euros o en dólares, ¿no? En monedas que necesariamente van a repuntar. Y ya lo platicábamos hace unos días con los inversionistas, ¿no? Estas oportunidades de invertir en euros a un precio que, bueno, que tiene un diferencial de más del 30%
con el tope máximo del euro hace 5 años, ¿no? Entonces, lo que compres en euros y más si lo compras con un proyecto de inversión como los que tenemos en Vive las Rentas, que te puede multiplicar por lo menos en un 23% anual y además le sumas un diferencial cambiario, que eso es puramente especulativo, pero pues ya te puedes ir al 30-40%. Y lo mismo puede pasar en toda la parte de la Riviera Maya, por ejemplo. Allá los precios se manejan en dólares, en Tulum, en Bacalar, y invertir ahora es el mejor momento porque además de todo lo que está sucediendo en la zona y el add value que está generando, como los precios se manejan en dólares, pues si hay un cambio en el tipo de cambio con respecto al dólar, pues también se va a disparar el precio de las propiedades. Entonces, comprar ahora a mí me parece una opción muy inteligente. No sé si ustedes también lo vean como yo. Sí, hay que Sí, aprovechar. pues justo es lo que comentamos y perdóname, Pablo, pero me gustaría que pues comentáramos esta inversión que se puede hacer justo en euros en nuestra empresa Viverrenta aquí en España. Si nos cuentas y luego nos presentas al invitado, por favor, porque si usted nos está escuchando, debe solicitar una cita ya mismo con nuestro equipo patrimonial, porque justo estamos invirtiendo en más edificios en España. Abrimos Viverrenta España aquí en Valencia hace 3 años, 2021, y hemos tenido unos rendimientos increíbles. Por ahí hay algunos videos en las redes sociales, pero si usted nos pide una cita ahora mismo a un número de WhatsApp que voy a dar, le platicamos más con mucho gusto en esta sesión de coaching de 30 minutos. Le decimos cómo usted puede invertir en euros. Ahora Pablo nos va a decir en qué consiste y nos repite el número de WhatsApp, pero yo se lo digo desde ahora, con mucho gusto. Y si no, también puede escribirnos en todas las redes sociales, nos encuentra como Vive de las Rentas o Viverrent, pero escríbame para pedir esta sesión para que invierta usted en euros, en inmuebles que van a tener ya de por sí un rendimiento y luego un aumento en la rentabilidad y claro, el diferencial cambiario que sin duda va a ser también muy, muy interesante. Escríbame al 55 21 88 46 23 o a www.vivedelasrentas.com. 55, repito el número, 55 21 88 46 23. Pablo, si nos cuentas brevemente, por favor, cómo es pues esta inversión en euros y cuál es lo esperado, y si nos presentas al invitado, por favor. Sí, pues esta semana tuvimos este lanzamiento de un fondo de inversión en euros en nuestras propiedades en Valencia, en España, y les dimos el contexto por qué Valencia es una ciudad que pues tiene muchos atractivos para vacacionales, para turistas, para estudiantes, pero también de trabajo y ha tenido una gran plusvalía. En el último año veíamos unos datos, el 11% de plusvalía promedio en toda la zona metropolitana de Valencia en un año. Y el nivel de partida de los precios no era tan desorbitado como en Madrid y Barcelona y en otras áreas en España, entonces es un buen mercado para rentas, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Y este proyecto es un edificio muy bien ubicado, a menos de 100 metros de la estación de un tren de cercanías de metro de Valencia y a 10 minutos del centro de Valencia, en Burjasot. Y en este edificio, que ya es de Vive de las Rentas, estamos haciendo unas modificaciones, le hemos añadido elevador o ascensor, como se llama en España. O sea, estamos en proyecto de hacerlo y se separan las unidades de los departamentos en régimen de condominio, que ahí se llama propiedad horizontal, para venderlas individualmente. Y en esta gran oportunidad es donde hemos sacado unos tickets de inversión de 50.000 euros. Y Eduardo tiene el detalle del rendimiento que tuvo el Fondo 1, que ha tenido mucho éxito, que fue en los últimos 18 meses, y ahora en los próximos 24 o 36 meses se abre este Fondo Euros 2. Es que es una invitación para que abran su mente, diversifiquen su portafolio y aprendan junto con nosotros. Es una inversión en donde vamos juntos, de la mano de la experiencia que ya tenemos allá y de nuestro socio Armando Hernández, de Smart Depas España, que tiene toda la experiencia en la zona mediterránea y que entiende perfectamente cómo se van moviendo los precios, cómo generar valor en las propiedades. Entonces, estamos aprovechando toda esta información para generar proyectos que nos garanticen entre rentabilidad
porque ya están rentados los departamentos, y plusvalía, pues rendimientos superiores al 23% anual. Esto es gracias a que los edificios en España, cuando se les pone elevador, pues generan un add value de por lo menos un 20-30% del valor actual, y además que hemos conseguido un superprecio, porque al precio en el que hemos hecho la inversión del edificio, más la remodelación, más la división horizontal, más el agregado del elevador, si sumamos todo eso, sale por lo menos unos 100,000 euros más abajo del precio de mercado que tiene el edificio. Entonces, siempre les hemos dicho que el secreto está en la compra. Compramos abajo ya solo al comprar, solo al entrar en esta inversión, pues ya ganaste, pero además es una inversión progresiva. ¿A qué me refiero? A que puedes seguir llevando los rendimientos de esa inversión conforme se vayan vendiendo los 8 departamentos. No necesitas esperar a que se vendan los 8 para recuperar tu inversión, y el tiempo estimado está entre 1 año y 3 máximo, pero con estos grandes rendimientos, y mientras no se venda tenemos la renta. Así que ganas por todos lados. Si quieren una cita, con gusto, no queda un ticket, que había muy pocos, queda un ticket nada más, Pablo. Si alguien está interesado, pues llame ya y con gusto agendamos una cita. Sí, muchas Correcto, gracias. escríbanos a www.vivedelasrentas.com, o repito el WhatsApp, además una sesión sin costo para que usted pueda invertir en euros, 55 21 88 46 23, o encuéntrenos en todas las redes sociales como Vive de las Rentas. Repito el número: 55 21 88 46 23. Pablo Mateos, tenemos un invitado que ya vive de las rentas. Cuenta. Sí, pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Jonathan Reyes, que es un egresado de los cursos de Vive de las Rentas, de la Academia y de Mentoría. Y Jonathan es contador de profesión y es inversionista inmobiliario de corazón, como dice. Está casado, tiene 3 hijas. Tenía un buen negocio de contaduría, y recuerdo, Jonathan, te hicimos un webinar extenso hace poco de los webinars Mastermind que hacemos los domingos, y nos contaste cómo fue ese proceso para ir reinvirtiendo ganancias de tus otros negocios en bienes raíces. Y desde que entraste en el curso intensivo en octubre de 2021, pues has tenido un gran crecimiento. Me encanta que además te has expandido a oficinas, a minibodegas y a otros sectores, además de las rentas intensivas de apartaestudios. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por compartir tu testimonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes, maestros de las rentas. Y pues sí, efectivamente, por ahí actualmente ya contamos con 50 puertas en diferentes conceptos de alta rentabilidad, que nos dan un ROI aproximado de un 17% anual. Entonces, hemos ido abriendo mucho la mente gracias a esta comunidad, gracias al equipo de poder que nos comparten ustedes, y a todo el conocimiento. Entonces, pues la verdad, feliz porque me han ayudado a tener este crecimiento, pues siento yo que de una manera más rápida y con un poco de menos riesgo al tomar ahí decisiones de inversión. Muchas gracias, Jonathan. Y cuéntanos, antes de entrar con Vive de las Rentas, ¿cómo veías las inversiones inmobiliarias? ¿Qué tenías? ¿Qué rendimientos te daban? ¿Y cómo cambió esta visión a partir de que te formaste? Mi camino ahí en las inversiones inmobiliarias, Pablo, lo veo ya actualmente como especulativo nada más. En un inicio yo invertí mucho en tierra, que pues bueno, ahorita en la actualidad lo peor que pasó ahí con esas inversiones es que subieron de valor, pero bueno, no me daban flujo como lo estoy recibiendo actualmente. Entonces, pues nada más invertía, siento yo que por emoción, y no con un análisis de fondo, como lo hacen ustedes o como nos han enseñado aquí en la comunidad. Entonces, pues el miedo a
al fracaso, el miedo a perder dinero, pues siempre estaba latente. Yo creo que ahorita ya con las herramientas y ahora sí que con la experiencia que ustedes nos comparten, pues ya el paso que damos en la toma de decisiones ya es con más tranquilidad y pues ahora sí que con más seguridad de que va a ser muy poco el riesgo a equivocarnos. De acuerdo. Bueno, pues ahora tenemos muy poco tiempo, pero yo sé que tienes varias propiedades y hemos tenido ese webinar donde nos contaste esa historia. Pero ponnos un ejemplo de alguna de las inversiones que has hecho en bienes, en rentas intensivas en estos últimos 2 años que te dan el 17%, por favor. Ok, sí, tenemos por ahí una propiedad con 14 unidades en concepto de apartaestudios. Era una propiedad como las que nos gustan aquí en la comunidad, horrible, Muy fea. muy fea. De hecho, fue una adquisición de un remate directamente con un banco. Entonces, fue otro tema también ahí que si no hubiese tomado el curso con ustedes, me hubiera quedado con la idea de que los remates en general son malos, pero bueno, en este caso era un proceso ya adjudicado, entonces me salió a un precio muy accesible y yo creo que eso me permitió obtener este rendimiento que actualmente me da la propiedad y hasta ahorita ha sido un éxito. Genial, muy bien. Y también has estado subdividiendo oficinas, ¿no? Con el mismo concepto de dividir y rentarás, rentar un coworking, si mal no recuerdo, y otros negocios. Sí, es correcto, Pablo. Tenemos un espacio de oficinas en concepto de coworking con 10 espacios de oficinas privadas, de espacios de máximo 4 o 5 metros cuadrados y unas áreas de salas de juntas que pues también igual ahorita tenemos totalmente lleno ese espacio y que pues nos han ayudado también de alguna manera a estar haciendo ahí networking con ciertos clientes ahí que nos rentan esos espacios. Entonces, pues bueno, ha sido una combinación ahí también de relaciones encaminadas también al tema inmobiliario. Muy bien. Y por último, yo recuerdo que, bueno, cuando estábamos hablando de libertad financiera, pues tú ya la ves próxima. Me acuerdo que me decías que, pues en tu negocio de contaduría pues, te va bien, pero te gustaría incluso elegir con qué clientes trabajas, con cuáles no, qué líneas de negocio frenar un poco o expandir. Y finalmente, o sea, ¿cuál sería tu reflexión para otras personas, a lo mejor profesionistas como tú, contadores, abogados, médicos que se acercan a nuestra comunidad para vivir de las rentas muy pronto? Correcto, Pablo. Digo, en lo personal me encanta mi profesión, me apasiona, pero por otro lado el crecimiento, la independencia financiera también se volvió un punto importante dentro de mi propósito, dentro de mis metas a corto plazo. Entonces, de alguna manera en mi profesión, pues lo veía un poquito más a largo plazo, ya que me metí en este mundo de las inversiones, pues me ha encantado el tema del ingreso pasivo, ¿no? Que pues de alguna manera, cuando entendemos el juego del dinero, cuando entendemos la maravilla del apalancamiento en toda la extensión, el apalancamiento financiero o el apalancamiento del conocimiento de otros, pues esto se vuelve exponencial y yo creo que los límites ya se rompen barreras y se rompe cualquier esquema ahí que luego nos limita. Estupendo, pues muchísimas gracias y Jonathan y tu esposa han estado con nosotros en bootcamps, en varios eventos, no se pierden nada y siguen aprendiendo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias por compartir, Jonathan. Gracias, un placer. Saludos para todos. Saludos, querido Jonathan. Y bueno, pues extraordinario, Pablo, Eduardo, pues el negocio, coincido, está con las feas y bueno, pues el secreto está en la compra, así es de que pues usted puede además invertir con nosotros en proyectos como los que ha hecho Jonathan, pero bueno, nosotros hemos diseñado edificios destinados al co-living, destinado al divide y rentarás, y usted precisamente puede ser parte de esas inversiones comprando un departamento completo con crédito para entrega inmediata, por ejemplo. Tenemos más de 27 edificios, o puede comprarnos un terreno, hablando de tierra, que puede usted invertir desde 100,000 pesos de enganche y luego le damos un crédito propio. Nosotros le damos el crédito para que usted vaya pagando 5,000 pesos mensuales.
tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. De todo esto usted puede preguntarnos en www.vivedelasrentas.com o en todas las redes sociales. Igual nos encuentra como Vive de las Rentas, pero en la página www.vivedelasrentas.com. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, más de 30 estaciones por frecuencia modulada. Y bueno, esto usted también lo puede escuchar de manera simultánea a través de todas las plataformas de podcast. Encuéntrenos como Vive de las Rentas o como Vive Rent. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con muchísimo gusto esta tarde. Y bueno, Pablo, Eduardo, pues hoy traemos un tema muy, muy interesante que se llama Build to Rent, esta tendencia que crece hacia los desarrollos diseñados para rentas. Y bueno, déjeme decirle que afortunadamente nosotros pues somos pioneros en este tipo de desarrollos, porque en nuestra empresa en vivedelasrentas.com nos hemos caracterizado por construir edificios para rentar, pero además hay un factor diferenciador tremendo, que no solamente es crear un edificio para rentarlo, usted compra el departamento y bueno, ya usted lo renta, o el desarrollador en todo caso promueve o se hace cargo de la administración. Nosotros hacemos esto, construimos para rentar, nos encargamos de la administración, pero además invertimos con usted. Nosotros, los socios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor Luis Ramírez, pues tenemos también inversión por lo menos del 20-30% de todos los edificios, con el objetivo pues de que tengamos el mismo interés que tiene usted, porque el edificio esté bien, porque la rentabilidad esté alta, porque se mantengan las altas ocupaciones, porque se mantenga el orden en el edificio, porque se mantenga también la limpieza, en fin. Creo que este es un factor muy, muy diferenciador. Y bueno, ¿por qué está nuevo? Decía yo que somos pioneros y esto es real, porque al menos en México, pues tendrá 3 o 4 años que se empezó a hablar de esto. Nosotros empezamos justo hace 4 años en Vive de las Rentas como socios, pero ya de manera personal, Pablo, Eduardo y su servidor ya traíamos este concepto algunos años atrás, pero apenas después de la pandemia, bueno, poco antes de que terminara la pandemia, 2022, 2023, empezaron ya empresas a desarrollar edificios institucionalmente. Y es lo que hay que entender, porque a ver, hay desarrolladores o hay edificios que se desarrollan, se construyen para rentar, no se venden, nunca se venden. Desde que son concebidos, son desarrollados solamente para rentar. Y este tipo de edificios son los que tienen ya a lo mejor 4 o 5 años, y hay edificios para estudiantes, etcétera. Pero luego tenemos edificios que se construyen, se venden, pero el objetivo son las rentas, ¿no? Que rente usted por Airbnb, que rente a través de plataformas vacacionales o que rente a estudiantes, etcétera, y están concebidos pues con cierto tipo de amenidades que son los menos, ¿no? Porque, insisto, la mayoría se hacen para vender para el cliente final, pero que existe una amenidad para que sea más fácil rentar es otra cosa muy distinta a que el desarrollador pues garantice que ellos van a administrar o que van a tener un servicio de administración enfocado a rentas intensivas, por ejemplo, a los lock-off como nosotros lo hacemos, pero renta institucional en México ha existido toda la vida, pero no de vivienda, ojo, ha existido en naves industriales, en locales, ahí están los centros comerciales, luego llegaron las fibras, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y pues nada, estas fibras, claro que permiten también rentas institucionales, y ese es el objetivo de comprar su portafolio, sus edificios, de construirlos, comprarlos hechos o construirlos, es rentar. Pero no habíamos visto rentas institucionales
de vivienda y menos una fibra, y pues ya se está cocinando desde el año pasado y está ya naciendo la primera y viene la segunda fibra ya también cocinándose institucional para vivienda. ¿Por qué antes? Y yo aquí les dejo ya el micrófono, nada más quiero hacer la reflexión, Pablo Eduardo, ¿por qué antes del 2022 no se pensaba en vivienda institucional para rentas? Se pensaba en centros comerciales, insisto, en bodegas, en mini bodegas, hay una fibra especializada en mini bodegas, pero nadie, absoluta, en bodegas no se diga, ¿no? Hoteles incluso, pero nadie se había fijado, nadie había invertido en la renta, en la vivienda, perdón, en renta institucional. Y esto es porque, bueno, pues obviamente había muchos temas con la parte legal, por supuesto, el tema famoso del fiador, cómo rentar, que sigue hoy intrínseco y sigue siendo un poco más complejo, pero no tanto, porque obviamente hoy pues están las redes sociales o la tecnología. Recordemos que, por ejemplo, Airbnb es una especie de red social y hoy pues esto pesa más que tener un juicio. En fin, ojo, que sigue habiendo todavía problemas con inquilinos, pero pues ya hay herramientas que te permiten apalancarte y no tener tanto riesgo como una buena investigación, etcétera. Tiene que ver con eso y con el aumento del precio de la vivienda. Con el aumento del precio de la vivienda, hoy la gente desgraciadamente no puede comprar una propiedad para vivir, no puede, y no quieren, muchos tampoco, no pueden, y luego los que pueden, pues no quieren embarcarse con un pago de una mensualidad, pero tienen que tener dónde vivir, y pues ¿a dónde van a vivir? Pues a pagar renta. Y también pues se van cambiando de ciudad, etcétera, ha cambiado la forma en la que vivimos después de la pandemia, también los nómadas digitales que pues ya no requieren estar en un solo lugar y por esa razón tampoco quieren tener una propiedad en una ciudad, sino ir rentando, y es ahí donde nace la oportunidad para la vivienda institucional en renta. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, este tema de la tendencia hacia el build to rent, estos edificios diseñados para rentarse desde el principio, pues alguien pensaría que, bueno, pues es igual que un edificio normal, simplemente en lugar de para vivir el que compra es para rentarse, ¿no? De hecho, así muchos desarrollos invierten inversionistas no para vivir ellos, sino luego para rentarlo. Pero como el desarrollo normal, el desarrollo estándar, lo hace un desarrollador pensando en venderlo, todo está diseñado para venderlo, o sea, para vendérselo al inversionista y salir corriendo. Mientras que estos edificios build to rent de los que estamos hablando ahora, que efectivamente son institucionales, tienen un diseño muy distinto y todo el modelo legal financiero es muy distinto al desarrollo tradicional. Como decías, Luis, no es muy común en Latinoamérica este tipo de inversiones, pero cada vez más lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hasta hace poco pues la renta tradicional estaba vista como de muy bajo rendimiento en el sector financiero, rendimientos del 5%, pero ya después de gastos 3-4%. Entonces, ¿qué hacía el sector financiero? Se iba efectivamente a inversiones comerciales, renta de oficinas, de bodegas, centros comerciales, este tipo de inversiones. Entonces, que ahí daban, si te va bien, un 7, un 9%, ¿no? Pero el problema de esta renta comercial, y lo hemos visto en la pandemia, es la incertidumbre. La incertidumbre de ingresos, los negocios van y vienen, los centros comerciales se ponen de moda, las calles se ponen de moda y se pasan de moda, los sectores cambian de un día para otro, la tecnología viene a ser disruptiva en muchos modelos de negocio o la pandemia y se caen de un día para otro. Entonces, esto ha hecho que la renta habitacional sea más atractiva por su incertidumbre a largo plazo. Eso por un lado. Y por otro, si tú diseñas bien un edificio desde cero para rentas, como los que hacemos en ViveRent, puedes pensar en el inquilino desde el principio y no en el comprador, el inversionista que va a venir a comprar. O sea, no le tienes que dar una cocina de mármol, ni un lavadero, ni todas estas cosas que están pensadas para el inversionista y no para el huésped o el inquilino que va a vivir ahí. Entonces, si tú haces los espacios tanto en tamaño, en mobiliario, todos estos aspectos que hemos trabajado en este canal, en ViveRent, pues va a optimizar la renta, va a maximizar la renta que puedes recibir por metro cuadrado. Ese es un aspecto, pero otro gran aspecto es todo el tema de la administración. Si tú concibes el edificio legalmente, incluso también en un fideicomiso, en un modelo que sea muy sólido, en una propiedad única, con un sistema de administración que ya está establecido desde el principio, pues va a funcionar mucho mejor y la inversión aumenta de valor. A diferencia de otros edificios donde cada propietario hace lo que le da la gana y se va deteriorando. Lo mismo que pasa en un centro comercial antiguo, ¿no? Donde se rentaban
cada uno rentaba lo que quería, uno no pagaba las cuotas, etcétera, y se va deteriorando. Entonces, estos modelos de propiedad única, administrador único institucional, bien a través de fideicomisos o de una sociedad anónima o de otros modelos, donde sí a lo mejor hay inversionistas privados, como ocurre en los edificios de Viverrent, pero la administración y todo el concepto del edificio Build to Rent está controlado por un comité técnico del fideicomiso, etcétera. Entonces, bueno, y el último aspecto es también que los edificios están pensados para minimizar el costo de mantenimiento a largo plazo. Otra gran diferencia con los desarrolladores que solo piensan en vender es que te pueden poner por muchas cosas de tabla roca, muchas cosas que se ven bien solo para la venta, llamativas, pero que luego con el uso se van deshaciendo y no están pensadas. Incluso los temas de instalaciones, hacer ductos de instalaciones, poner válvulas de control, medidores para saber por dónde se está gastando el agua, la luz, etcétera, sensores, todas estas pues son placas solares que te ahorran en energía. Todo esto es una inversión más grande inicialmente, aislantes, por ejemplo, para aislar bien el calor, aislante térmico y acústico, pero que recuperas a largo plazo a través de ahorros en las cuotas de servicio y de servicio público. Y esto son precisamente las cosas en las que no piensa un desarrollador normal. Se ahorra en todo esto para que sea más barato el departamento y pueda meter solo cosas visuales que se ven, pero que luego a largo plazo hay que ir reemplazando o hay que ir complementando. Eduardo, tenemos mucha experiencia ya en esto, haciendo todo este tipo de decisiones. Es que con todo lo que platican socios, yo lo que veo es que si bien no una fibra, lo que hemos creado es todo un movimiento institucional para rentas intensivas, en donde no son solo los 27 edificios de Vive la Renta, sino yo creo que son cientos de edificios que han desarrollado nuestros alumnos dentro de la comunidad de Vive las Rentas, que tienen nuestro mismo modelo. Y como decías, Pablo, cambia completamente el concepto por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la renta se vuelve muy atractiva en términos del porcentaje de rentabilidad. Ya no es la renta tradicional del 3-4%, ahora es renta intensiva que está arriba del 10-15%, y eso cambia completamente el juego. Y por otro lado, lo que decías es muy importante, se diseñan los edificios pensando en que te los vas a quedar toda la vida, ¿no? Y eso no es un edificio para vender, no es un edificio que se vea bonito y dure poco, no es un edificio que le vayas a poner algo que se vuelva obsoleto rápidamente, sino es en un edificio donde tienes que pensar que tus costos y tu ganancia va no solo en el momento en que entra en operación, sino a lo largo del tiempo. Y mientras mejores materiales hayas metido, mientras menor sea el mantenimiento, mientras más te hayas metido a pensar todo el tema ecológico y de ahorro energético, como bien lo mencionaban, pues se vuelve un edificio mucho más interesante. Y pienso en todos estos foros que hacemos, Luis, Pablo, desde los programas, pero también los webinars que hacemos los domingos y demás, donde es constante, siempre vamos aprendiendo y como comunidad vamos discutiendo cuáles son los mejores calentadores solares para ahorrar, los baños secos, alternativas para captura de agua pluvial, celdas solares, automatización, una serie de cosas que se van agregando ya como un modelo institucional que vamos poniendo desde Vive de las Rentas, que permite pensar edificios eficientes y que respondan a la necesidad de quien los va a habitar, no quien los va a comprar porque ya cambió el mercado, sino quién los va a habitar, dónde conviene hacer edificios, quién es tu público meta, ¿no? Y lo que decíamos, diseñamos, hacemos un build to rent y diseñamos pensando en el usuario final. Es un diseño enfocado en el usuario. Entonces me encanta porque sin ser fibra, aunque tenemos, o sea, la parte del fideicomiso de inversión inmobiliaria lo tenemos en el ADN, sí hemos creado una multiplicación de este modelo ya con estándares institucionales que está ayudando a muchas familias, desde los que invierten con nosotros hasta los que hacen sus propios proyectos, a tener altas rentabilidades y además que
funcionan sin todos los vaivenes que tiene la renta comercial, ¿no? Sí, exacto. Esos rendimientos, como tú dices, pues han ido subiendo. También se añade la plusvalía. Se han dado cuenta estos grandes fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, que pues la plusvalía, aunque no cuentes con ella, pero sí es un plus importante en todo el fondo. Y las fibras, yo el problema que le veo es que precisamente cotizan en bolsa. De hecho, hace poco leí un informe que este año, desde enero, las fibras han caído en México, el promedio creo que alrededor del 25-30% en el valor. Entonces, se ven arrastradas por otros fenómenos de la bolsa o por lo que está pasando en alguna otra fibra, etcétera, y yo creo que están penalizadas. Por eso me gustan más las fibras privadas o estos modelos que hemos ido reinventando nosotros como la copropiedad empresarial, ¿no? Que también es otra manera de fraccionar, o en España el sistema que hemos elaborado también de crowdfunding con blockchain, ¿no? Que puedan trocear contratos que al final son contratos de compraventa o pueden ser también incluso sobre una propiedad. Es la necesidad, Pablo Eduardo, de democratizar las inversiones, porque ya lo decía yo hace un rato, es increíble que pues hoy los jóvenes, las personas, los trabajadores promedio, no tienen para comprar una propiedad y no tienen porque los sueldos son muy bajos respecto al costo de las propiedades, aunque se puede vivir con un sueldo de 15, 20 mil pesos, pero si en promedio la persona o cualquier persona debería destinar el 30% de lo que gana para pues una vivienda, llámese renta o llámese comprar una propiedad o pagarla con hipoteca, pues estamos hablando de una tercera parte. Entonces alguien que gana 20 mil, pues puede pagar 7 mil y con 7 mil te alcanza para una propiedad de 7 mil. Entonces, perdón, para una propiedad que paga 7 mil, quiere decir que son 700 mil pesos lo que te van a prestar. Y pues 700 mil pesos no hay ninguna propiedad que cueste eso, al menos en donde las personas quieren vivir, que es dentro de las ciudades. En ese contexto, pues la única forma es democratizando las inversiones para que las personas que tienen esas cantidades, 500, 700 mil pesos, pues a lo mejor no van a poder comprar una propiedad, pero van a poder tener rentabilidades y van a poder ser socios de un edificio como lo hacemos nosotros, por ejemplo, a través del modelo fractional, y tenemos hoy personas que están teniendo rentabilidades en edificios que están funcionando desde hace 2 o 3 años, por ejemplo, en Tulum, con altas rentabilidades y donde pues tienen estos retornos combinados porque tienen, por supuesto, cada mes el pago de sus rentas, pero además tienen también este incremento en la plusvalía que cuando van saliéndose, cuando van vendiendo, pues obviamente tienen una utilidad mayor. Estas rentas muy por encima de la rentabilidad normal, que hay que recordar que en México la rentabilidad promedio es del 4%, la rentabilidad bruta sin gastos, si le quitamos gastos, pues viene siendo el 2%. Y aquí nuestros edificios tienen en promedio el 10, el 12, el 9%, pero ya neta, de rentabilidad neta, si nos vamos a la bruta es el 13, 14, 15, 17. Entonces, pues si usted está interesado en conocer más de este modelo de negocio, puede preguntarnos, tenemos edificios disponibles, nada más tenemos pocos ahora en Querétaro. En Querétaro tenemos disponibilidad en 2, tenemos también disponible en Ciudad de México y en Tulum, a pesar de que tenemos 27 edificios en más de 6 ciudades, pues no nos quedan más que estas 4 opciones para que usted pueda vivir de las rentas. En Tulum, pues es increíble también, además del fractional, puede comprar un departamento completo con crédito hipotecario, en fin, hay muchas formas. Y hablando de nuestra empresa de España, de Viverrent España, en donde tenemos el crowdfunding, en el que usted puede invertir desde 5,000 euros en el crowdfunding, pero bueno, también invertir en una fracción de un edificio, y en euros, que además, pues con el superpeso tenemos un diferencial cambiario a favor. Pablo Mateo Cerdo Aguilera, es increíble. Si usted quiere invertir, por favor, pídame una cita, dése una vuelta a vivedelasrentas.com, pero ahora voy a dar un número de WhatsApp, porque tenemos además Tierra Eduardo Aguilera, ya hasta dije Aguilera porque combina con tierra. Aguilitierra. Tierra Aguilera, Aguitierra, Eduardo Aguitierra, tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Cuéntanos un poco de Bacalar también. Ahora vamos a dar el número de WhatsApp para los que nos escuchan, pero cuando termine de platicarnos Eduardo, lo voy a repetir porque de verdad es increíble que usted se pueda perder esta oportunidad de invertir
en tierra o invertir en alguno de nuestros edificios. Escríbame, por favor, y le damos una sesión de coaching de 30 minutos sin costo. Le digo sin costo porque regularmente la cobramos, pero a los que me escriban ahora les vamos a dar esta sesión de coaching. El número es 55 21 88 46 23. Y también lo puede hacer en www.vivedelasrentas.com. Eduardo Aguilera o Aguitierra, por favor, cuéntanos acerca de la tierra, que está increíble, y los precios, por favor. Sí, voy a desmitificar el tema de la tierra y me gusta el nuevo sobrenombre porque muchos inversionistas me han dicho, ay, no, es que en tierra es dejar parado tu dinero, es enterrar literalmente tu dinero. Y yo te puedo decir, pues depende de dónde. Hemos encontrado tierra que estamos por el método Vivo Renta, en donde hemos comprado una gran cantidad de tierra. Ya hemos explicado que el secreto está en la compra. Hemos conseguido un precio increíble que estamos compartiendo con la comunidad de Vive de la Renta. Es un precio que está 4 o 5 veces abajo del precio de mercado. Y eso ya de entrada es poder multiplicar de manera inmediata tu inversión. Entonces, tierra como lo que estamos haciendo en Bacalar, un espacio extraordinario, un pueblo mágico que además está por inaugurarse la nueva estación del Tren Maya Bacalar, que está a 40 minutos de uno de los puertos de cruceros más importante, que es Mahahual, que está a 8 minutos del pueblo de Bacalar y del fuerte, que está a 25 minutos de una nueva zona arqueológica, bueno, una zona arqueológica que no estaba abierta al público y que se abre este año, que se llama Ixabal. Y luego en un concepto que es Ecotown, un concepto de 40 hectáreas completamente ecológicas, pero que tiene amenidades, evidentemente todo con respeto al medio ambiente, caminos blancos de SACB, pero que vamos a tener carritos de golf para movernos dentro del desarrollo, que vamos a tener un club infantil, que vamos a tener zona para tener un gym al aire libre, que vamos a tener un parque, que vamos a tener jardines botánicos, que tenemos más de 50,000 metros cuadrados de reserva completamente verde. La verdad es que vuelve a esto un tema extraordinario que solo te garantiza plusvalía muy rápida, porque además es un desarrollo que tendremos listo en 18 meses con escritura. Además, tu tierra se te entrega con escritura. Entonces, pues más argumentos para comprar en Bacalar, pues te los doy. Te lo puedo dar incluso financiado, porque lo que queremos, como decías Luis, es democratizar las inversiones y que todos crezcan en esta comunidad impresionante de Vive de las Rentas. Totalmente, y la verdad es que, caramba, hoy el precio, decíamos hace rato, el secreto está en la compra, y hoy el precio usted está comprando por lo menos 40 o 50% del valor real, o sea, está ya teniendo un 1x al momento de la compra. Lo que hoy compra en 300 pesos ya vale 600. Entonces, obviamente nosotros compramos por mayoría y por eso pudimos tener este precio, y hoy usted encima puede pagar 100,000 pesos de enganche, desde 100,000 pesos de enganche, y luego mensualidades de por ahí de 5,000 pesos. De verdad es increíble, pero además en un desarrollo que tiene frente a la laguna, que tendrá estos beach clubs, este club de veleros, en fin, va a estar buenísimo. Ahí nos estaremos viendo, por supuesto, también el lado que tiene hacia la carretera. Y bueno, todo esto que hemos desarrollado en Vive las Rentas tiene por objetivo potenciar las inversiones. Así es de que, bueno, ya decía yo y reitero, vamos a dar estas sesiones de coaching que regularmente cobramos, vamos a dar 10 sin costo. A los que me escriban ahora a el WhatsApp, pregunte usted a nuestras compañeras de asesoría patrimonial, le podemos tramitar el crédito para que se compre un departamento completo, o de los terrenos de 100,000 pesos de enganche, o de las inversiones en Viverrenta España, o de las inversiones en los edificios que ya están funcionando. En fin, escríbame por favor y tenga esta sesión de media hora, tómese su tiempo y aprenda a vivir de las rentas. El teléfono, el WhatsApp 55 21 88 46 23. Ahora lo voy a repetir, pero le recuerdo la página también, www.vivedelasrentas.com, y claro, todas las redes sociales nos encuentra igualmente como Vive de las Rentas o
Vive Rent. El teléfono de WhatsApp, con gusto lo repito, 55 21 88 46 23. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, llegamos al final de este programa. Recuerden que lo pueden escuchar en el podcast. Si está en el podcast, déjenos una calificación. También escríbale a Pablo Mateos directamente, lo encuentran en todas las redes sociales como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo Vive Rent, que ya hay que cambiarle a Eduardo Aguitierra. Y luego, desde luego, también me encuentran en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Yo le agradezco el favor de su atención. Recuerde, tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Quédese en la frecuencia de El Heraldo. Nos vemos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, Vive de las Rentas. Te esperamos la próxima semana.